32 años tenía yo cuando descubrí que el hombre con el que dormía cada noche me había vendido como si fuera un mueble viejo. Y lo peor, lo que todavía me revuelve el estómago al recordarlo, es que lo descubrí en un restaurante italiano en Polanco, con una copa de vino tinto en la mano, sonriendo como la esposa tonta que él creía tener. Mi marido habló en italiano delante de mí durante casi una hora, convencido de que yo no entendía ni una palabra. Pero lo que Ernesto no sabía era que yo había vivido 3 años en Milán antes de conocerlo, y esa noche, cada palabra suya fue un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Me llamo Lucía Montalvo, tengo 32 años y nací en Guadalajara, Jalisco. Y si hoy les cuento esta historia es porque necesito que alguien, en algún lugar del mundo, entienda lo que se siente mirar al hombre que amas a los ojos y darte cuenta, en cuestión de minutos, de que nunca fue tuyo, de que todo fue una actuación, de que tú eras solo una pieza más en un tablero donde él jugaba sin ti. Esa noche del jueves, Ernesto llegó a casa temprano, cosa rarísima. Normalmente llegaba pasadas las 10, con el saco arrugado y el celular pegado a la oreja, pero ese día entró silbando, con un ramo de rosas blancas y una sonrisa que no le vi en meses. Me dijo que su jefe, el señor Marco Benedetti, quería conocerme, que íbamos a cenar los 4, él, yo, Marco y la esposa de Marco, en un restaurante en Polanco, de esos caros, con manteles blancos y meseros que hablan bajito. Yo me emocioné como una chamaca. Llevaba meses sintiendo a Ernesto distante, frío, siempre ocupado. Pensé, por fin mi marido quiere presumir de mí. Por fin quiere que conozca a la gente importante de su trabajo. Me puse el vestido negro que me había regalado mi mamá en mi cumpleaños, los aretes de perla de mi abuela, y hasta me hice un chongo de los que salen en las revistas. Quería que Ernesto se sintiera orgulloso. Llegamos al restaurante, y Marco Benedetti me pareció un hombre encantador. Alto, canoso, con esa elegancia italiana que parece salida de una película vieja. Su esposa, Giovanna, era una mujer hermosa, muy delgada, con unos ojos grises que miraban todo con una atención extraña. Nos saludamos en español, brindamos, pedimos la comida, todo iba normal, hasta que llegó el segundo plato. Fue entonces cuando Marco le dijo algo a Ernesto en italiano, y Ernesto, sin pensarlo, respondió en italiano. Y empezaron una conversación completa, relajada, como si yo fuera invisible. Giovanna, al principio, trató de hablarme en español, de distraerme, de preguntarme cosas tontas sobre Guadalajara, sobre mi familia, pero yo ya estaba escuchando. Yo ya había oído la primera frase que me heló la sangre. Marco le preguntó a Ernesto en italiano, ¿ya firmó los papeles de la casa de Cuernavaca? ¿Ya está todo a tu nombre? Y Ernesto respondió, también en italiano, riéndose. Todavía no, pero ya está por firmarlos. Mi suegra es una ingenua, confía en mí como si fuera su propio hijo. Se me cayó el tenedor, literalmente, pero lo disimulé, me agaché a recogerlo, respiré hondo debajo de la mesa y volví a subir con la sonrisa más falsa de mi vida. Giovanna me miró. Ella sabía que yo había entendido, pero no dijo nada. Solo me sirvió más vino con una mano que le temblaba apenitas. La casa de Cuernavaca, la casa de mi mamá, la casa que mi papá, que en paz descanse, había construido con sus propias manos durante 20 años. La casa donde yo había pasado cada Navidad de mi infancia, cada verano, cada momento importante. Mi mamá, doña Remedios, le tenía un cariño a esa casa que no se puede explicar, y yo, como única hija, la iba a heredar algún día. Pero mi mamá, en los últimos meses, había empezado a sentirse mal. Le habían diagnosticado principio de Alzheimer. Y Ernesto, mi marido, se había ofrecido amablemente, tan amablemente, a ayudarle con los papeles, a ordenar las escrituras, a facilitarle las cosas. Yo le había agradecido con lágrimas en los ojos. Le había dicho que era el mejor yerno del mundo, que mi papá allá en el cielo estaría orgulloso de él. Y él se estaba riendo de mí, se estaba riendo de mi mamá, se estaba riendo de mi papá muerto. Seguí escuchando, bloque por bloque, palabra por palabra, mientras cortaba mi risotto con la precisión de una cirujana. Marco le preguntó cuánto valía la propiedad.
Ernesto dijo que unos 15 millones de pesos, pero que él pensaba venderla por 20, porque conocía a un inversionista árabe que quería terrenos en Morelos. Marco le preguntó qué iba a hacer con Lucía. Con Lucía, conmigo, como si yo fuera un problema a resolver. Y Ernesto, el hombre con el que llevaba 7 años de casada, el hombre que había jurado amarme hasta la muerte, respondió con una sonrisa fría: a Lucía la dejo cuando tenga el dinero. No es problema. Es una mujer simple. Se deprimirá, llorará, volverá con su mamá. No dará guerra. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Para que entiendan bien lo que pasó esa noche, tengo que contarles quién era yo antes de Ernesto, porque una cosa es lo que él creía que yo era, y otra muy distinta es lo que yo realmente soy. Nací en Guadalajara en una familia de clase media trabajadora. Mi papá, don Alfonso Montalvo, era ingeniero civil, un hombre honrado, de pocas palabras, que creía que las mujeres también tenían que estudiar y salir adelante. Mi mamá, doña Remedios, era maestra de primaria. Entre los dos me dieron la mejor educación que pudieron, y cuando yo terminé la prepa, les dije que quería estudiar arquitectura en Italia. Cualquier otro papá mexicano de esa época hubiera dicho que no. Pero mi papá me miró, se quitó los lentes y me dijo: «Mija, si eso te hace feliz, allá vas». Me fui a Milán a los 18 años. Estudié arquitectura en el Politécnico. Aprendí italiano con una fluidez que sorprendía a los mismos italianos. Y viví 3 años sola, en un departamento chiquito en la zona de Navigli. Fueron los mejores años de mi vida. Aprendí a cocinar pasta de verdad, aprendí a tomar vino sin miedo, aprendí a defenderme en un idioma que no era el mío. Regresé a México a los 21 con el título bajo el brazo y la cabeza llena de sueños. Pero al poco tiempo de regresar, mi papá se enfermó. Cáncer de páncreas, rápido, agresivo. En 6 meses se nos fue, y yo, que había soñado con abrir mi propio despacho de arquitectura, me quedé con mi mamá, cuidándola, acompañándola en el duelo. Dejé pasar oportunidades de trabajo importantes. Rechacé ofertas en Monterrey, en Querétaro, porque no quería dejar sola a mi mamá. Y así pasaron 3 años, en los que yo me convertí en una sombra de la mujer que había sido en Milán. Fue entonces cuando conocí a Ernesto Villaseñor. Él tenía 34 años, yo 25. Lo conocí en una cena de un amigo en común. Él era gerente comercial en una empresa de importaciones italianas. Hablaba italiano por su trabajo, había vivido un tiempo en Roma. Se me acercó, me dijo frases en italiano, me hizo reír. Me pareció el hombre más encantador del mundo. Yo, que estaba rota por la muerte de mi papá, que estaba cansada de cuidar a mi mamá, que me sentía sola, me enamoré rápido, demasiado rápido. Nos casamos a los 8 meses de conocernos, una boda chiquita, en Guadalajara, con mi mamá llorando en primera fila. Ernesto me prometió que cuidaría de mí, que cuidaría de mi mamá, que seríamos una familia, y yo le creí con toda el alma. Los primeros 2 años fueron buenos. Nos mudamos a la Ciudad de México, porque su trabajo estaba allá. Yo conseguí trabajo en un despacho de arquitectura pequeño, pero pronto Ernesto empezó a insistir en que dejara de trabajar, que él ganaba suficiente, que una mujer casada debía dedicarse a su casa, a su marido. Yo, tontamente, acepté. Renuncié al despacho. Empecé a hacer trabajos freelance desde casa, pero cada vez menos. Ernesto me decía que mis planos eran lindos, pero nunca los mostraba a nadie. Poco a poco me fue apagando. Lo que yo no sabía es que Ernesto tenía un plan desde el principio. Él había investigado a mi familia antes de conocerme. Él sabía que mi papá había dejado una casa en Cuernavaca, valuada en millones. Él sabía que yo era hija única. Él sabía que mi mamá estaba mayor y que, tarde o temprano, esa casa iba a ser mía. Y él, desde el primer día, había planeado quedársela. Me enteré de todo esto mucho después. Pero en ese momento, sentada en ese restaurante de Polanco, con las manos temblando debajo del mantel, solo pude armar las piezas por partes.
Recordé las veces que Ernesto había visitado a mi mamá sin mí, las veces que había llegado con documentos que ella firmaba solo para ayudar a la familia, las veces que había llevado a mi mamá al notario para arreglarle unos papeles del INAPAM. Todo había sido una mentira. Todo había sido una operación calculada, milimétrica, para despojar a una vieja con principio de Alzheimer de la casa que su marido había construido con sus manos. Marco y Ernesto siguieron hablando en italiano durante media hora más. Hablaron del inversionista árabe. Hablaron de Giovanna, a quien Marco describió como una esposa perfecta porque no hace preguntas. Hablaron de otras mujeres, de otros negocios, de otras traiciones. Y yo, Lucía Montalvo, arquitecta, con maestría cursada en Milán, hija de don Alfonso Montalvo, escuché todo, cada palabra, cada risa, cada humillación disfrazada de elogio. Al final de la cena, Ernesto me tomó la mano en el coche y me dijo en español: «Amor, qué bueno que viniste. Marco te adoró». Yo le sonreí, le apreté la mano y le dije que sí, que había sido una cena maravillosa, que Marco y Giovanna eran personas encantadoras. Y mientras hablaba, sentía mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que él lo iba a escuchar. Esa noche, cuando Ernesto se durmió, me levanté despacito, me senté en el baño y lloré sin hacer ruido durante 2 horas, pero al amanecer ya no lloraba. Al amanecer tenía el celular en la mano, marcando el número del mejor abogado de divorcios de la Ciudad de México. El abogado se llamaba Héctor Domínguez y era un hombre de 60 años, canoso, con una voz ronca de fumador. Me atendió a las 7 de la mañana de ese viernes porque yo le rogué. Le dije que era urgente. Le dije que mi marido estaba tratando de robarle la casa a mi mamá enferma. Héctor escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, me miró por encima de los lentes y me dijo que necesitaba pruebas, que las palabras escuchadas en una cena no bastaban. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía algo que Ernesto no sabía. Yo había grabado toda la cena. Sí, llevaba un pequeño grabador en el bolso, uno que usaba cuando visitaba obras, para no olvidar detalles. Lo había aprendido por costumbre al salir de la casa, sin pensar. Y esa costumbre, esa tonta manía de arquitecta meticulosa, me iba a salvar la vida. Saqué el grabador, lo puse sobre el escritorio de Héctor y le dije: «Está todo aquí en italiano, yo le traduzco». Héctor sonrió por primera vez en toda la reunión. Una sonrisa pequeñita, como de lobo. Me dijo que fuera a casa, que actuara normal, que no le dijera nada a Ernesto, que me iba a tomar unas semanas preparar todo, pero que cuando estuviera listo, íbamos a golpear tan fuerte que Ernesto no se iba a levantar jamás. Volví a la casa y empecé a vivir la peor actuación de mi vida. Durante 3 semanas fui la esposa perfecta. Le hice sus desayunos favoritos, le planché sus camisas, le sonreí cuando llegaba tarde. Le dije: «Te amo» cada noche antes de dormir. Y cada noche, cuando él se dormía, yo entraba a su estudio, abría su laptop con la contraseña que él creía secreta, el cumpleaños de su mamá, y copiaba archivos a una memoria USB. Correos, documentos, estados de cuenta, escrituras, todo. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Ernesto no solo estaba tratando de robarle la casa a mi mamá. Ernesto ya le había robado dinero. Durante los últimos 2 años había estado transfiriendo pequeñas cantidades de la cuenta de mi mamá a una cuenta suya en un banco en Mérida. Pequeñas cantidades para no llamar la atención, pero sumadas eran casi 2 millones de pesos. Dinero que mi papá había ahorrado toda su vida. Dinero que era para los cuidados de mi mamá en su vejez. Y había más. Había correos con Marco Benedetti en italiano que hablaban de otras viudas a las que Ernesto había asesorado. Había una mujer en Puebla, doña Inés, de 70 años, a la que Ernesto le había ayudado a ordenar sus papeles y terminó quedándose con un edificio completo. Había otra señora en Querétaro, doña Soledad, a la que le había hecho lo mismo con un rancho. Ernesto no era solo un ladrón, era un estafador profesional, un depredador de mujeres mayores y solas. Y Marco Benedetti, su jefe, no era un jefe, era su socio, el cerebro de la operación,
Ernesto era el encantador, el que entraba a las familias, el que se ganaba la confianza. Marco era el que movía el dinero, el que lavaba, el que conectaba con los inversionistas extranjeros que compraban las propiedades a precios de ganga para revenderlas. Cuando le enseñé todo esto a Héctor, el abogado se quedó callado durante un minuto largo. Después me dijo: Lucía, esto ya no es un divorcio. Esto es una denuncia penal. Esto es cárcel. Pero yo no podía actuar todavía, porque si denunciaba a Ernesto en ese momento, él iba a saber que yo sabía, iba a huir, iba a esconder el dinero. Necesitaba esperar al momento perfecto. Necesitaba que él mismo se metiera en la trampa. Mientras tanto, la humillación continuaba. Ernesto, sintiéndose cada vez más seguro, empezó a ser cruel conmigo en formas pequeñas. Me decía que estaba subiendo de peso. Me decía que mi ropa era de señora vieja. Me decía que debía aprender a cocinar mejor, como la mamá de Marco. Me invitó a otra cena con los Benedetti, y esta vez, delante de mí, Marco me preguntó en español, con una sonrisa condescendiente, si yo entendía algo de italiano. Ernesto se rió y dijo: No, ella apenas habla inglés. Giovanna me miró otra vez con esos ojos grises, y yo le sostuve la mirada. Ella supo que yo sabía. Ella supo. Una tarde, Ernesto llegó con un fajo de papeles y me dijo que necesitaba que firmara algo, que era un trámite tonto para el seguro de la casa de Cuernavaca, que mi mamá ya había firmado, pero que necesitaban mi firma también, como hija. Yo miré los papeles sin leerlos, fingí concentrarme, y le dije que los iba a llevar al notario yo misma al día siguiente, que me daba nervios firmar cosas sin entender. Ernesto se puso rojo de coraje. Me gritó que era una paranoica, que él era mi marido, que debía confiar en él. Esa noche durmió en el cuarto de visitas, y yo por primera vez en semanas dormí tranquila. Al día siguiente, Héctor me llamó y me dijo que todo estaba listo. El plan de Héctor era simple pero brillante. Yo iba a pedirle a Ernesto una cena especial, una cena para reconciliarnos. Le iba a decir que lo amaba, que estaba dispuesta a firmar cualquier cosa, que quería salvar nuestro matrimonio. Iba a invitar a Marco y a Giovanna también, porque Marco siempre nos trae suerte. Y en esa cena, todo iba a explotar. Elegí el mismo restaurante italiano en Polanco, el mismo donde había empezado la pesadilla. Reservé una mesa grande en el salón privado. Le dije a Ernesto que había hablado con mi mamá, que ella estaba lista para firmar todo, que yo también, que quería terminar con ese asunto de una vez. Ernesto casi lloró de alegría. Me abrazó, me dijo que era la mejor esposa del mundo, que íbamos a ser felices. Llamó a Marco emocionado. Todo estaba listo. Lo que Ernesto no sabía es que en esa cena iba a haber más invitados. Héctor Domínguez iba a estar en una mesa cercana, con 2 agentes de la fiscalía. Doña Inés, la viuda de Puebla, iba a estar en otra mesa, porque Héctor la había encontrado y le había explicado todo. Doña Soledad, la viuda de Querétaro, también. Y mi mamá, mi dulce mamá Remedios, a la que le había explicado todo con paciencia durante una tarde entera en Guadalajara, y que había tenido uno de sus días buenos, uno de esos días en los que el Alzheimer se escondía, y ella volvía a ser la maestra de primaria fuerte que había sido toda su vida. Ella también iba a estar. Pero primero tenía que sobrevivir el principio de la cena. Llegamos al restaurante. Marco y Giovanna ya estaban ahí. Nos saludamos con besos y sonrisas. Yo llevaba un vestido rojo esa noche, no negro. Me había maquillado diferente. Me había puesto los aretes de perla de mi abuela otra vez, porque quería que ella, desde donde estuviera, me viera hacer justicia. Nos sentamos, pedimos vino, y empezó la conversación ligera. Fue al final del primer plato cuando Marco, como siempre, empezó a hablar en italiano con Ernesto. Giovanna me miró, y esta vez no trató de distraerme. Esta vez se quedó callada, con los ojos clavados en su copa. Marco le preguntó a Ernesto si ya traía los papeles. Ernesto le dijo que sí, que los tenía en el portafolio, que Lucía iba a firmar esa misma noche. Marco se rió y le preguntó si no sospechaba nada. Ernesto respondió que no, que la pobre Lucía es tan boba que cree que la amo.
Y después agregó algo que hasta yo, que había escuchado de todo en esas semanas, no podía creer. Dijo en italiano: «Después de esta firma, en 6 meses vendo la casa, en 1 año me divorcio, y cuando la vieja se muera, me quedo con todo. Ya hablé con un amigo doctor que me puede ayudar a apurar las cosas con la vieja. Unas pastillas extra, un diagnóstico mal hecho y listo». Se me nubló la vista. Por un momento pensé que me iba a desmayar. Mi mamá. Estaba planeando matar a mi mamá. No era suficiente con robarle la casa, con robarle el dinero, con engañarme a mí. Estaba planeando asesinarla. Respiré hondo. Miré a Giovanna, que ahora tenía lágrimas en los ojos, y saqué mi celular. Le mandé un mensaje a Héctor. «Ahora. Tráelos a todos. Ahora». 3 minutos después, las puertas del salón privado se abrieron. Entró mi mamá caminando lentamente, pero con la espalda recta, del brazo de Héctor. Detrás de ellos, doña Inés. Detrás, doña Soledad. Y al final, los 2 agentes de la fiscalía, con uniformes. La cara de Ernesto fue algo que voy a recordar hasta el último día de mi vida. Pasó de blanco a verde en 2 segundos. Soltó el tenedor. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Marco, en cambio, se levantó rápido. Intentó caminar hacia la puerta, pero uno de los agentes le cortó el paso. Yo me levanté, caminé hasta quedar en medio de la mesa, y por primera vez en 7 años de matrimonio le hablé a mi marido en italiano, fluido, perfecto, con acento milanés. Le dije: «Ernesto, pedazo de basura, entendí cada palabra, desde la primera cena hasta esta. Cada mentira, cada plan, cada crueldad, y también entendí lo que acabas de decir sobre mi mamá». Ernesto abrió los ojos como platos. Trató de decir algo, pero yo ya estaba sacando de mi bolso la memoria USB, las copias de los documentos, las grabaciones impresas como transcripciones. Héctor se acercó y puso sobre la mesa una carpeta gruesa. La denuncia penal. Por fraude, por despojo, por asociación delictuosa, y ahora por intento de homicidio en grado de preparación. Marco trató de gritar algo en italiano, pero esta vez todos en esa mesa entendían italiano, porque Héctor, por si acaso, había contratado una intérprete certificada que estaba tomando nota de cada palabra. Ernesto me miró con un odio que nunca le había visto, y me dijo en español: «No te vas a salir con la tuya», y yo le sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, le sonreí de verdad. Lo que vino después fue como una avalancha que Ernesto y Marco habían construido ellos mismos, piedra por piedra, durante años, sin saber que un día les iba a caer encima. Los agentes de la fiscalía se llevaron a Ernesto y a Marco esa misma noche. Los detuvieron formalmente al día siguiente. Las pruebas eran abrumadoras. No solo las grabaciones de las cenas, no solo los correos, no solo los estados de cuenta, había más, mucho más. Doña Inés de Puebla y doña Soledad de Querétaro presentaron sus propias denuncias. Aparecieron 2 viudas más, una en Oaxaca y otra en Mérida, que se enteraron por las noticias y se animaron a hablar. 5 víctimas en total, 5 mujeres mayores, solas, a las que Ernesto y Marco habían despojado de casas, rancho, edificios, dinero. Los diarios lo publicaron en primera plana. Desmantelan red de estafadores que robaba a viudas mexicanas. La foto de Ernesto salió en todos lados, con la cara desencajada saliendo de la fiscalía con las manos esposadas. Marco Benedetti, por ser extranjero, además enfrentó cargos migratorios. Giovanna, su esposa, colaboró con las autoridades. Resultó que ella sabía desde hacía años, pero vivía con miedo. Marco la amenazaba. Giovanna me buscó una semana después de la detención, me pidió perdón llorando. Me dijo que ella había querido advertirme en esa primera cena, pero no se había atrevido. Yo la perdoné, porque entendí que hay muchas formas de ser víctima y que el miedo también es una cárcel. La casa de Cuernavaca nunca salió del nombre de mi mamá. Los papeles que Ernesto le había hecho firmar a mi mamá fueron anulados por un juez, porque se demostró que mi mamá, con principio de Alzheimer, no estaba en condiciones legales de firmar sin un representante legal. El dinero que Ernesto le había robado a mi mamá fue recuperado casi en su totalidad,
porque los agentes congelaron las cuentas a tiempo. Ernesto fue condenado a 12 años de prisión, Marco Benedetti a 16, más la deportación una vez cumplida la pena. La noticia del intento de homicidio en preparación de mi mamá agravó muchísimo las penas. El amigo doctor que Ernesto había mencionado también fue identificado detenido y le quitaron la cédula profesional. Todo el que había tocado ese esquema criminal cayó. Y yo, Lucía Montalvo, a los 32 años me divorcié sin tener que pagar un solo peso, porque Ernesto, al estar en prisión por delitos graves, perdió todo derecho a los bienes del matrimonio. La casa donde vivíamos en la Ciudad de México se quedó en mi nombre. Las cuentas conjuntas también, y encima el juez me otorgó una indemnización por daño moral que hizo que mi abogado Héctor se riera en la sala, porque era cantidad tan alta que Ernesto iba a estar pagándola el resto de su vida. Pero lo que más me importó no fue el dinero. Lo que más me importó fue el día que acompañé a mi mamá a la casa de Cuernavaca, la casa que mi papá había construido, y me senté con ella en la terraza mientras ella acariciaba las rosas que mi papá había plantado. Ese día mi mamá tuvo uno de sus días buenos. Me miró, me apretó la mano y me dijo: «Mija, tu papá estaría tan orgulloso de ti». Yo lloré como no había llorado en años. Lloré por mi papá, por mi mamá, por la Lucía de 25 años que se había dejado engañar, por los 7 años perdidos. Lloré por todo, pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Doña Inés, doña Soledad y las otras 2 viudas me invitaron a una comida en Puebla unos meses después. Las 5, sentadas en una mesa larga, comiendo mole y bebiendo tequila, nos convertimos en amigas, en hermanas, en una hermandad extraña de mujeres que habían sido subestimadas y que habían demostrado que la debilidad aparente no es debilidad real. Giovanna, por su parte, volvió a Italia. Me mandó una carta meses después. Me dijo que había abierto una pequeña pastelería en Florencia, que por primera vez en su vida era libre. Me invitó a visitarla. Yo algún día iré. Todavía tengo esa carta guardada en un cajón. Pero lo que nunca voy a olvidar, lo que se me quedó grabado para siempre, fue el momento en el juicio cuando Ernesto me miró desde el banquillo de los acusados y me dijo, esta vez en español: «Nunca pensé que fueras capaz de esto». Y yo, por última vez en mi vida, le contesté. Le dije: «Ese fue tu primer y peor error, Ernesto, subestimarme». Han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante italiano de Polanco. 2 años en los que mi vida cambió por completo. Abrí mi propio despacho de arquitectura en Guadalajara. Lo llamé Estudio Alfonso en honor a mi papá. Tengo 6 empleados y hacemos proyectos bonitos, casas familiares, espacios con alma. Nada de edificios corporativos, solo lugares donde la gente sea feliz. Mi mamá vive conmigo ahora, en una casa que diseñé especialmente para ella, con todos los cuidados que necesita para su condición. Contraté a 2 enfermeras maravillosas que la cuidan con ternura. Ella tiene días buenos y días difíciles, pero siempre, siempre me reconoce, siempre me sonríe. Ernesto cumple su condena en un penal federal. Me mandó 3 cartas durante el primer año. No las abrí. Las devolví sin leer. Mi silencio fue mi última palabra para él. ¿Y saben qué aprendí de todo esto? Aprendí que la bondad nunca debe ser tonta. Que confiar está bien, pero confiar sin ver es un lujo que las mujeres, sobre todo, no podemos darnos. Aprendí que los depredadores no siempre parecen depredadores. A veces llegan con rosas blancas y palabras dulces, y tardamos años en ver sus colmillos. Aprendí que mi silencio, durante esas 3 semanas en las que fingí ser la esposa perfecta mientras preparaba la trampa, no fue debilidad. Fue estrategia. Y aprendí que las mujeres que parecemos frágiles a veces somos las más peligrosas, porque nadie nos ve venir. Pero sobre todo, aprendí que la justicia, aunque tarde, llega. No siempre rápido, no siempre fácil. A veces hay que construirla paso a paso, con paciencia, con dolor, con lágrimas silenciosas en el baño a las 3 de la madrugada. Pero llega. Si uno no se rinde, llega. Y también aprendí a perdonar. No a Ernesto, no. Él no merece mi perdón. Pero me perdoné a mí misma. Me perdoné por haber sido ingenua.
por haber renunciado a mi carrera por un hombre que no me merecía, por haber confundido el amor con la dependencia, por haber creído que mi valor dependía de tener un marido al lado. A veces en las tardes me siento con mi mamá en la terraza y le leo libros en voz alta. Ella no siempre entiende todo, pero le gusta escuchar mi voz. A veces me agarra la mano y me dice mija, y yo sé que ese momento vale más que todo el dinero que Ernesto intentó robarnos. Si algún día ustedes, mujeres que me están escuchando, sienten que algo en su relación no está bien, háganme caso. Escuchen esa voz interior. No la callen, no la ignoren. Esa voz es la que los grandes, los que nos aman de verdad, como mi papá, nos dejaron como regalo. Esa voz es la que nos salva. Y si un día, como yo, escuchan a su marido hablar en otro idioma pensando que no entienden, escuchen con todo el corazón. A veces, las verdades más importantes de nuestra vida se dicen en voz baja, en un idioma que nadie cree que entendemos. Yo entendí. Y eso me salvó la vida. Y la vida de mi mamá. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.